Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a toda esta sesión de la sexta sesión de reflexión sobre Estado de Derecho y Desarrollo, organizado por el Instituto de Desarrollo con el apoyo de USAID, dentro del marco del programa Estado de Derecho y Cultura de la Integridad. Hoy el tema que nos convoca es Estado de Derecho y acceso a la justicia penal en el Paraguay. Y vamos a mirar esto desde diferentes puntos de vista. Los profesionales están ahí: Josefina Guemo, Marcelo Torres, Juan Martens, Dante Leguizamón, que desde su experiencia van a hablarnos sobre el tema de acceso a la justicia y lo importante que es eso para un Estado de Derecho pleno. La dinámica va a ser la misma de siempre, en donde una apertura por parte del coordinador de Estado de Derecho, el doctor Javier Contreras. Después, los panelistas hablan y las preguntas se hacen por el chat. Eso lo vamos a leer a los panelistas y vamos a hacer las vueltas que correspondan. Bueno, están saludando a la gente, está escribiéndose. Empezamos entonces. Javier, ¿podrías hablar? Sí, muchas gracias, Bruno. Buenas tardes para todas y para todos. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, estamos en la sexta sesión de 8 previstas de nuestro seminario de Estado de Derecho y Desarrollo, Desafíos y Agenda de Reformas, en los cuales, en cuyas sesiones temáticas abordamos algún tema, ya sea que es un factor componente del Estado de Derecho, como es el acceso a la justicia, ¿verdad? O algún tema que relacionamos con el Estado de Derecho, ¿verdad? En este caso, vamos a abordar el tema de Estado de Derecho y acceso a la justicia en materia penal, un tema muy sensible, muy importante, que vamos a enfocarlo desde diversos puntos de vista con los panelistas que tenemos, que tienen mucha experiencia, son abogados de mucha experiencia en diversas áreas de la justicia penal. Entonces, bueno, vamos a abordar seguramente desde el punto de vista de los delitos económicos y de la persecución a los actos de corrupción o los delitos que se pueden enmarcar dentro de lo que se entiende de hechos punibles de corrupción. También vamos a tocar seguramente cuestiones de política criminal, como con el doctor Juan Martens, que además es doctor en criminología y tiene mucha experiencia en análisis de la política criminal y la situación desde el punto de vista de la criminología. Le tenemos también al doctor Marcelo Torres, que fue defensor público con mucha experiencia en materia sobre todo de control de convencionalidad. Él estuvo trabajando en la convención, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y a Dante Leguizamón, que también fue miembro del Mecanismo Nacional de Prevención de la tortura, ¿verdad? Y también ha trabajado en la Fiscalía, conoce el tema del acceso a la justicia penal desde diversos puntos de vista. Entonces, nuestra idea, lo que pretendemos es justamente compartir un poco con profesionales que tienen mucha experiencia, mucha capacidad y mucho conocimiento, sus experiencias, sus enfoques y su visión de cómo se encuentra el acceso a la justicia penal en la actualidad en el Paraguay, de modo tal a identificar aspectos a mejorar, que es lo que pretendemos finalmente. Pretendemos elaborar una agenda con propuestas de mejora, propuestas de reforma como consecuencia de estas actividades. Entonces, bueno, esa es la finalidad del seminario en general. Y estamos entonces muy interesados y vamos a proceder a escucharle a los panelistas para conocer sus respectivos puntos de vista. Muchas gracias, Bruno. Bueno, ya empezamos entonces con los paneles. Empezamos con Josefina Aguemo. Ella es fiscal de delitos económicos y de anticorrupción. Adelante, Josefina. Bueno, muy buenas tardes para todos. En primer lugar, agradecer al Instituto de Desarrollo de USAID por la oportunidad de poder compartir mi experiencia en el rol que me tocó ejercer en un tiempo atrás como agente fiscal y poder también aportar esa experiencia para todos los presentes, sobre todo en cuanto, como bien decía el doctor Contreras, los desafíos que tenemos en cuanto al acceso a la justicia desde el punto de vista penal.
En ese sentido, quisiera hacer una breve introducción con una presentación que voy a estar compartiendo con los presentes respecto justamente al rol del Ministerio Público en el marco de esta temática. Si me pueden confirmar si se está verificando, se está visualizando. Sí, Se perfecto. está viendo bien. Perfecto. Bueno, así como les decía, en cuanto al acceso a la justicia, quisiera compartir justamente lo que les manifestaba, que es el rol del Ministerio Público. En ese sentido, tenemos que, antes que nada, quiero hacer alusión a que el acceso a la justicia en cualquier Estado democrático o sistema democrático es un derecho humano fundamental. De hecho, lo tenemos contemplado en nuestra Carta Magna, tenemos contemplado también en aquellas convenciones internacionales que tenemos aprobado y que forman parte de nuestro sistema positivo nacional. Entonces, comprender y poder internalizar que se trata de un derecho fundamental del que goza todo ciudadano. En ese sentido, el Ministerio Público, la intervención del Ministerio Público y el rol que cumple desde el punto de vista constitucional, tenemos que es el representante de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales. Y como tal, y en el marco de este rol que les ha asignado constitucionalmente, el Ministerio Público, a través de sus agentes fiscales, tiene bien puntualizadas algunas actividades que de hecho tiene que enmarcarlas en su operativa, y entre ellas están justamente el ser el custodio y garante de los derechos y garantías que se encuentran previstas en la Constitución Nacional y en las disposiciones normativas en las que toma intervención este órgano. Es el titular de la acción penal pública, por ende ejerce esta representación efectiva de la sociedad ante los órganos jurisdiccionales y a su vez también ejerce la defensa del patrimonio público, social, el ambiente, intereses difusos y pueblos indígenas. Como ven, es un marco sumamente amplio el que tiene como intervención el Ministerio Público. Su rol es fundamental y justamente al ser este rol fundamental, al ser un rol sumamente sensible, porque al tener a su cargo la responsabilidad de representar a la sociedad, toca un aspecto que es, así como mencionaban, sensible, es decir, aquellos que recurren a la justicia para encontrar el resarcimiento a aquellos derechos que considera que fueron menoscabados o que fueron agraviados en su conceptualización. El Ministerio Público toma esta obligación, toma esta responsabilidad y la plasma en su Carta Orgánica. En la Carta Orgánica inclusive es muy llamativo como el Ministerio Público establece y luego lo plasma también dentro de la operativa propiamente el deber del acceso a la justicia, el deber de resguardar el acceso a la justicia a los ciudadanos, cuando establece que es una preocupación especial. Imagínense, es decir, establecer esta denominación en una norma es sumamente llamativa porque considera que efectivamente de alguna forma tiene que hacer efectiva el cumplimiento de esa garantía, de ese derecho fundamental, de que efectivamente los ciudadanos sin ningún tipo de burocratización, sin ningún tipo de dificultades, puedan accionar ante los tribunales en condiciones de igualdad. Entonces aquí tenemos dos aspectos fundamentales en el marco de la actuación del Ministerio Público, que es facilitar al ciudadano a que ejerza sus derechos cuando crea que estos están siendo menoscabados. Ahora bien, ¿cómo en la operativa se hace efectivo este acceso? Justamente a través de una política institucional. Y quisiera hacer referencia aquí a dos aspectos fundamentales dentro de esta política del Ministerio Público, que son los ejes centrales en los que tiene y debe de enmarcar su actuación. En primer lugar, una de las políticas es el servicio cercano y oportuno a los requerimientos de la sociedad. ¿Qué significa el servicio cercano y oportuno? Significa que justamente dentro del marco de la atención que los funcionarios de este órgano tengan que dar a los ciudadanos, lo hagan en forma sensibilizada, es decir,
El que recurre al Ministerio Público no conoce de los procesos normalmente, es el ciudadano común, no es un abogado quizás, no es alguien que esté en el ámbito del derecho. Entonces, partiendo de esa premisa y generando el funcionario una empatía al que recurre, tiene que tener justamente un tacto, el tacto necesario para poder hacer una atención en la cual se visualice una sensibilización a lo que se reclama. En ese sentido, el Ministerio Público tiene dentro de sus memorias, ¿verdad? Año 2011, si mal no recuerdo, al 2016, bien prevista como política justamente darle un rostro humano, es decir, el hecho de que el que llega al Ministerio Público a reclamar justamente esos derechos que, como había mencionado, considera vulnerables, pueda conseguir esa contención, pueda lograr que exista un acompañamiento en su reclamo y por sobre todas las cosas también tenga conocimiento del resultado de su reclamo. No hay nada peor que llegar ante un ente, solicitar o peticionar algo y no saber qué pasó de lo que uno peticionó. Esto también, quiero hacer referencia muy puntual, hace también a la transparencia y a la credibilidad de las instituciones. Si yo reclamo, si yo considero que mi derecho es debido, que lo que estoy reclamando es lo que corresponde, nada obsta a que se haga el acompañamiento oportuno y que en caso de que esté errado, se me haga saber el o los motivos por los cuales estoy equivocado. Pero transparentar esa actuación, es decir, dejar atrás la modalidad de oscuridad del trabajo del funcionario público. Y justamente después voy a hacer referencia a lo que es el servicio público, porque finalmente quienes se encuentran a cargo de estas instituciones somos servidores, o éramos servidores públicos, que así como su nombre lo dice, estamos para la atención de la ciudadanía. No es un premio el que tenemos, es un servicio al que nos debemos. Bueno, esta sería la cara humana del Ministerio Público, por el cual tiene que utilizar como estandarte justamente desde que se le reciba a la persona que viene a reclamar esos derechos, a hacer esa denuncia, ese acompañamiento, el estar ahí presente, comprender, entender y orientar. Luego tenemos la calidad de gestión, que es la otra columna vertebral dentro de la actividad del Ministerio Público. La calidad de gestión, ¿qué significa? Adoptar acciones en tiempo oportuno por parte de quienes tienen a su cargo las investigaciones. Y acá hago referencia en forma específica a los agentes fiscales. Siempre se hace referencia a que no es justicia si no llega a tiempo. Bueno, es justamente lo mismo. Si uno hace una denuncia, si uno cree que es el momento de que se realicen los actos que son propios para poder corroborar ese hecho que es puesto a conocimiento del Ministerio Público y no se llevan a cabo en un tiempo oportuno, de nada sirve. Entonces, finalmente ahí cae la primera columna de la que hablaba, que es el hecho de la cara humana, el acompañar, el estar lado a lado con el ciudadano si nosotros no damos una respuesta eficaz, una respuesta eficiente y una respuesta oportuna. Ahora bien, teniendo bien en cuenta estas dos columnas vertebrales que serían las políticas institucionales que hacen efectivo el derecho del acceso a la justicia, tenemos que ver cuáles serían los desafíos a los cuales entonces el Ministerio Público afronta para poder cumplir estas políticas y hacer real el acceso de los ciudadanos, a la justicia. En primer lugar, un elemento, un desafío al que todos estamos expuestos hoy día es la implementación de las herramientas tecnológicas. La implementación de las herramientas tecnológicas no solamente nos facilitan y acortan el tiempo, también ayudan justamente a dos aspectos fundamentales que son la transparencia y la credibilidad. Las tecnologías nos ayudan a tener la información, a poder acceder a la información y a poder hacer la trazabilidad de la información, que es lo fundamental en cualquier estado de derecho. Por la otra parte tenemos, que hace el segundo aspecto que había mencionado como política institucional, la capacitación continua.
Creo que esta es una fortaleza que tiene el Ministerio Público, el hecho de que cuenta con un centro de entrenamiento en el que constantemente se busca justamente capacitar a todos los que forman parte de la institución. Entonces, esa es una herramienta fundamental para que puedan tomarse las acciones debidas, para que puedan tomarse esas acciones o se tomen las decisiones con la capacidad técnica necesaria. Y justamente hacía referencia el doctor Contreras con relación a los hechos que afectan a los delitos económicos y patrimoniales. Como ustedes saben, hago referencia a que el Ministerio Público cuenta con una unidad especializada en delitos económicos, anticorrupción, lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Por todos los procesos de evaluación que estamos pasando hoy día, afectados por el proceso de Gafilat, es de suma importancia justamente contar con esta capacitación, con esta formación de agentes fiscales especializados en la materia, a efecto de que, y a efecto de dar como resultado investigaciones que puedan tener posteriormente, ya en un momento de debate ante un juicio oral, un resultado esperado, que son las condenas que uno pretende al momento de culminar una investigación realizada en forma correcta. Entonces, la capacitación, de hecho, dentro de la formación de los profesionales es fundamental. Creo que es uno de los elementos primordiales en cuanto a lo que hace al funcionario, al profesional propiamente. Y por la otra parte también el Ministerio Público como desafío y para poder lograr estos objetivos que pretenden hacer palpables, que es lograr el acceso a la justicia de los ciudadanos, tiene la concienciación en cuanto a valores y principios. ¿Y qué valores y principios? Existen valores y principios que están en forma bien específica establecidos en la institución, entre ellos, como había mencionado anteriormente, el valor de la sensibilidad, es decir, el satisfacer esas demandas de la ciudadanía a través de una gestión que esté basada en un Estado social de derecho. El valor del respeto y la confiabilidad, el reconocimiento en ese sentido de la diversidad, el respeto de la diversidad y manejarse de acuerdo a esta situación, la transparencia y el compromiso social. Entender que aquí estamos hablando, como les había mencionado anteriormente, de una gestión pública. Esta gestión pública, más de estar bajo control de órganos que están encargados para el efecto, también hace referencia a un servicio público en el cual lo importante es comprender que uno está al servicio de la ciudadanía, que la ciudadanía se encuentra esperanzada al momento de recurrir ante el Ministerio Público y por ende busca también que ante ese reclamo, ante ese clamor, tener una solución. Entonces, esa transparencia puede ser efectivamente visualizada cuando hay una información real sobre lo que ocurre en los procesos de investigación. Y aquí no hago referencia a que uno tenga que exponerlos mediáticamente, no es por ahí el sentido, sino a que se tenga conocimiento efectivo de cuando hay resultados en el marco de una investigación, para que justamente la ciudadanía se encuentre con la tranquilidad de que los operadores de justicia realizan el trabajo conforme a las obligaciones y las competencias que tienen. A su vez también, y por último, otro de los desafíos y que forman parte de estos valores que acabo de hacer mención, tenemos la eficiencia en la investigación, que va muy acompañada de lo que anteriormente había mencionado, donde justamente, como les había referido anteriormente, es esa intervención oportuna, esa intervención rápida por parte de profesionales, en este caso agentes fiscales, que puedan llegar a resultados efectivos, ¿verdad? De acuerdo a las investigaciones que son puestas a su conocimiento. Entonces, como pueden ver, el rol del Ministerio Público es un rol fundamental en el sentido y desde el punto de vista de acceso a la justicia, hace efectiva esa garantía constitucional,
pero si dentro de ese objetivo que tiene, de esa obligación, no pone en marcha todos estos desafíos y no los implementa dentro de la operativa, realmente no se van a lograr y no se van a hacer visibles los resultados, que son las investigaciones que están a cargo de los responsables, que son los agentes fiscales. Esto es lo que quería yo compartir con ustedes en base a la experiencia y sobre todo y culminar nada más y decirle que toda esta operativa y toda esta confiabilidad todavía se ve más aún reflejada en los casos de hechos de corrupción, donde siempre la ciudadanía tiene una esperanza de ver resultados efectivos por aquellos que con compromiso ciudadano asumen ciertas responsabilidades dentro de las instituciones públicas y bueno, frustran esa confianza que les es confiada al cometer actos de corrupción, y entonces es ahí donde la ciudadanía espera realmente que los operadores de justicia, los agentes fiscales, puedan llevar a cabo investigaciones con resultados positivos. Y eso depende mucho también de la independencia de los agentes fiscales y de la capacidad técnica que tengan para realizar efectivamente ese trabajo. Muchas gracias, doctora Josefina. Justamente te iba a decir para dejar ahora está el doctor Juan Martens, es especialista en criminología, docente universitario e investigador de una reconocida organismo no gubernamental. Y adelante, Juan. Buenas tardes, Bruno, y a todas las personas quienes acompañan hoy la reflexión. Muchas gracias por la invitación y un placer poder compartir con colegas una discusión y un debate en torno al acceso a la justicia, ¿no? Quiero plantear tres cuestiones, creo que nos van a ayudar a debatir, ¿no? Para que el acceso a la justicia, más aún en el derecho, en el sistema penal, creo que una condición necesaria es instituciones fortalecidas, ¿no? Necesitamos democracia, necesitamos fortalecimiento institucional, que ya hablaba Josefina, y necesitamos por sobre todo capacidad de independencia, ¿no? Necesitamos que por sobre todo estos órganos establecidos para que los principios y las garantías sean vigentes, realmente tengan la posibilidad y la capacidad de trabajar en cumplimiento de las normas legales. Entonces, una condición estructurante del acceso a la justicia en el sistema penal es que la democracia esté cada vez más fortalecida y, por sobre todo, las instituciones tengan posibilidades de trabajar con independencia y con objetividad. O sea, creo que ese es el marco que nos ubica. Por otro lado, también reconocer que en el derecho penal, y es el segundo tema, ¿no? Que la ley es una posibilidad de exigencia y de existencia, ¿no? La existencia de mandatos normativos lo que nos da es el camino a seguir aquello que anhelamos y deseamos. Y en el derecho penal, por eso es tan importante, y en el sistema, en la política criminal, como hablaba el doctor Javier, esta distinción que tenemos que hacer entre formulación, ¿no? Normativa, de aquello que queremos hacer, y configuración, aquello que se cumple en el día a día, y cuáles son los condicionantes sociales, políticos, económicos y culturales que hacen que se cumpla más o menos en determinados sectores o en determinadas áreas. Y ahí vamos a ver, ya entrando al tercer tema que les quería plantear, ¿no? El acceso a la justicia cuando hablamos de quiénes o de qué sectores. Hablaba Bruno que ya estuvieron hablando de cuestiones de sectores como más vulnerables, pero necesitamos como sociedad acceder a esto que le pedimos al derecho penal, que es la protección de los bienes jurídicos, aquellos que más anhelamos constitucionalmente, y por eso incluso ponemos que sea el sistema penal que se ocupe de protegerlo, ¿no? Bienes jurídicos individuales, bienes jurídicos colectivos, que hacen que efectivamente el derecho se reafirme de una manera cotidiana, ¿no? Entonces ahí nos preguntamos, ¿la justicia penal hoy nos da castigo
a los corruptos, a los grandes corruptos. Hoy la justicia penal no está dando sanción al crimen organizado. Y cuando me refiero al crimen organizado, no me estoy refiriendo al microtraficante. Me estoy refiriendo a aquel empresario, a aquel que tiene un esquema y una posibilidad de afectaciones de derechos colectivos de una manera mucho más amplia, ¿no? Ayer, hoy creo, se decomisaron nuevamente más de 3.000 kilos de cocaína, ¿no? Cuando esto ocurre, ¿en realidad estamos teniendo acceso a la justicia, ¿no? O estas presentaciones que nos hacen ciertas instituciones, atrapamos a un microtraficante, atrapamos a 1.000 microtraficantes, pero no atrapamos a grandes empresarios, ni siquiera a uno, están cumpliendo realmente su labor constitucional de que todas y todos tengamos derecho a la seguridad, a la tranquilidad, ¿no? A la persecución a los delincuentes, ¿no? Entonces, ese acceso a la justicia, esa posibilidad de hacer efectiva la protección de los bienes jurídicos depende mucho de aquello que también planteaba la colega Josefina, de las posibilidades materiales, estructurales, condicionamiento, ¿no? Para que eso efectivamente sea como tal. Porque si no, muchas veces nos quedamos pidiendo al derecho penal aquello que no nos puede dar. O sea, le estamos pidiendo cada vez más en un contexto de expansionismo penal, en un contexto de neopunitivismo, estamos diciendo el derecho penal tiene que solucionar todo, cuando sabemos por principio que el derecho penal tiene que ser la última instancia, tiene que ser y tiene que funcionar cuando otras instituciones no funcionaron. Entonces, cuando hablamos de acceso a la justicia, necesitamos, por tanto, también mencionar que hay otros sectores jurídicos que deben fortalecerse. Deben fortalecerse porque subsidiariamente va a actuar el sistema de justicia cuando esas instituciones no cumplieron o no estuvieron a la altura de las circunstancias que socialmente le pedimos. Entonces, plantearnos más también que muchas veces, y ahí nos desilusionamos bastante, y esto no contribuye al fortalecimiento de nuestro sistema de justicia porque le pedimos a la justicia penal aquello que la justicia penal no nos puede dar. O queremos, por tanto, que la justicia penal esté actuando sobre áreas que van a ser mejor abordadas desde lo social, desde otros ámbitos de intervención del Estado. Porque, y lastimosamente creo que debemos reconocer, la justicia penal desde su inicio, y hasta hoy seguimos luchando de que esto sea cada vez menos, sigue siendo clasista, la justicia penal sigue siendo heterosexista y podemos encontrarle otros adjetivos, ¿no? Discriminatorio, machista, podemos decir un montón de atributos a este modelo de justicia penal que tenemos, pero que necesitamos que se fortalezca, necesitamos que existan condiciones de funcionamiento, porque de lo contrario vamos a desilusionarnos de lo que nos da la justicia penal, porque cada vez le pedimos más y más. Entonces, planteadas estas cosas también, quiero insistir en una cuestión central, ¿no? No hay nada más político que la justicia penal. No hay nada más político. Y esto vemos en los recursos que se destinan, en las capacidades que se le dan al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensa Pública, para que sean realidades estos principios y estas garantías, ¿no? Ciertamente, cuando hablamos de acceso a la justicia, como bien lo planteó Josefina, estamos hablando quizás mucho más del rol que tiene que cumplir el Ministerio Público, ¿no? Y allí tenemos que preguntarnos si el Ministerio Público está cumpliendo ese gran mandato que le confiere la Constitución Nacional y las leyes para que proteja estos intereses colectivos, ¿no? Y más aún en un sistema procesal en donde nosotros los ciudadanos no tenemos la posibilidad de querellar autónomamente, salvo en cuestiones de derechos difusos, pero que en la práctica se nos imposibilita. Y allí preguntarnos en los datos. A mí me gusta insistir en datos empíricos. Mi formación criminológica siempre me ceja en ese sentido, ¿no? ¿Cuántos grandes narcotraficantes, y yo insisto en ese tema, tenemos? ¿Cuántos decomisos? ¿Por qué valor? ¿No?
hemos realizado en los últimos 3 años, en los últimos 5 años? ¿Cuántas condenas tenemos de estos grandes delitos de gran impacto social? De lo contrario, y la gente va sintiendo, y esto de la última encuesta de victimización se reflejaba bien, la justicia como mecanismo de impunidad. O sea, hacer una denuncia como mecanismo de impunidad. Y allí hay datos lacerantes, ¿no? O sea, 3 condenas y en otros, incluso en otras áreas como tortura y tal, incluso no tenemos ninguna en los últimos años. Entonces, todas estas cuestiones creo que nos tiene que dar la idea de que efectivamente debemos pedirle al derecho penal solo lo que la Constitución reserva para ser resuelta por el derecho penal. No le pidamos otras cosas, fortalezcamos las otras instancias de acción e intervención del Estado y por sobre todo documentemos empíricamente nuestros problemas sociopenales, ¿no? Debemos tener una cultura de investigación empírica para que nuestra política penal se base en evidencia, sea una política pública basada en datos y no en percepciones, sea una política pública basada en un análisis riguroso de la información y no en el que así ha de ser, ¿no? O vamos a calmar la ansiedad ciudadana modificando leyes. Hemos visto en los últimos años, modificando sucesivamente leyes penales, endureciendo el cumplimiento penitenciario, endureciendo la pena, no hemos tenido mejores resultados en cuanto a percepción de seguridad y de tranquilidad. Somos el país más miedoso de América Latina, lastimosamente, aunque nuestros índices de violencia e inseguridad sean los más bajos de la región. Entonces, solo para cerrar y agradecer la oportunidad, insisto en este tema, ¿no? Fortalezcamos nuestra capacidad de recolección y análisis de datos y que estos datos fortalezcan la adopción de políticas públicas y no le pidamos más al derecho penal aquello que no nos puede dar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Les recuerdo a los presentes que pueden ir preguntando en el chat. Ya tengo copiadas unas preguntas. Al terminar, los 4 panelistas voy a dar lectura a los mismos y entonces haríamos otra ronda de intervenciones. Ahora tenemos al doctor Marcelo Torres, que es especialista en derechos humanos y es ex defensor público. Adelante, Marcelo. Gracias, muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Instituto de Desarrollo por abrirme esta ventana virtual, una nueva forma de interactuar. Y bueno, seguramente va a ser una modalidad que por mucho tiempo lo vamos a manejar. Bueno, estuve escuchando atentamente a Juan y a Josefina, muy interesantes sus ponencias. A mí me han pedido que aborde un tema, una doctrina relativamente nueva, que tuvo nacimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me han dado un tiempo de 20 minutos, voy a tratar de resumir tanta cantidad de información que tiene este tema, esta doctrina tan interesante que no solamente es una doctrina netamente doctrinario, valga la redundancia, sino por el contrario, tiene una capacidad particular de ser coercitivo. Y bueno, pero ¿cómo nació todo esto? De esa aptitud, vamos a decir, coercitiva. Y esto nació en 1989 con todos esos cambios políticos jurídicos que el Paraguay experimentó. Ustedes saben que a partir del 89 el Paraguay ha cambiado un régimen político estatal y dentro de ese contexto y dentro de lo que era el proceso de democratización, se ha enmarcado en un proceso de reformulación jurídica. Es así que la primera ley que dicta el Parlamento Democrático de ese momento es la Ley 1/90. Se discute mucho 89-90, que es la ley que ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos, o también conocido como Pacto de San José de Costa Rica. Y bueno, lógicamente esto vino a forzar esa reformulación jurídica, tomando en cuenta que la propia Constitución del 67 que regía en ese momento colisionaba con muchas disposiciones de la Convención.
Entonces Paraguay, ya dentro inmerso en ese proceso de reformulación jurídica, transforma su constitución, su código penal, su código procesal penal. Lo que hace es enmarcarse en un proceso de reforma eminentemente sobre la base de aquellas instituciones que ha creado el sistema de protección de los derechos humanos, tanto universal como interamericano. Pero hoy vamos a enfocarnos más en el sistema interamericano porque esta doctrina del control de convencionalidad nace en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto viene de la mano de un ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Sergio García Ramírez, un jurista, experto en derechos humanos y también en derecho penal mexicano, es profesor de la Universidad de la UNAM de México. Y bueno, él empezó a cuestionarse la labor de la Corte Interamericana y bueno, a partir de ese momento empieza esta doctrina. Vamos a ver cómo nace esto, ¿verdad? Pero básicamente esta doctrina obliga al Estado paraguayo dentro del contexto de los artículos 1 y 2 de la Convención. Ustedes saben que el artículo 1 establece las obligaciones de respeto. O sea, el Estado se compromete a respetar las disposiciones de la Convención y también se obliga a garantizarlos. Entonces, esa obligación de respetar las disposiciones convencionales y de garantizarlo se empezó a verificar en ese proceso o desarrollo de cambio legislativo. Si observamos nuestro Código Procesal Penal, por ejemplo, que es el Código Procesal Penal que tiene como fuente al Código Procesal Modelo para Iberoamérica, nos vamos a percatar de que en casi todos sus artículos están reguladas aquellos estándares que ha fijado la Corte Interamericana en sus sucesivas jurisprudencias. Entonces, fuimos respetuosos nosotros al momento de lo que fue la transformación procesal, por ejemplo, en materia penal. Entonces, esa obligación de respeto y de garantía que están contenidos en los artículos 1.1 y 2 del Pacto de San José de Costa Rica, sientan esos deberes específicos para los estados que están en ellos adheridos. Y el Paraguay es uno de ellos. Entonces, basado en esa obligación que tenemos como Estado, sería interesante dar una suerte de concepto de lo que es el control de convencionalidad, para que empecemos a someternos más, vamos a decir, a esa doctrina que no tiene mucho tiempo de desarrollo. Vamos a ver en qué momento nace. Entonces podemos decir que el control de convencionalidad es un mecanismo que se aplica para verificar si una ley, y entre ellos, entre lo que es una ley, la propia constitución de los estados, un reglamento, un acto de autoridad de un estado se adecua a los principios, normas y obligaciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, partimos de la base de que el control de convencionalidad es un control realizado para verificar si una disposición constitucional, una disposición legal o algún acto, y dentro de un acto puede ser una sentencia, una resolución que un juez, jurisdiccionalmente hablando, administrativamente hablando, ¿por qué no?, se adecua a las disposiciones de la Convención. Entonces, esto es básicamente ese mecanismo que establece esta doctrina. Esta doctrina, para algunos autores, tiene dos características. Hay un autor mexicano que incluye una tercera característica. Voy a señalar nada más. No estoy tan convencido de que sea una característica propia, ¿verdad? Pero sí de que una de las características es que es interna y la otra que es externa. Vamos a ver cuándo es interna y cuándo es externa, ¿verdad? Vamos a ver cómo la Corte Interamericana en sus sucesivas jurisprudencias esto lo fue desarrollando. La tercera, a la cual hace alusión el doctor Miguel Carbonell, es que es oficioso. Él sostiene que es la oficiosidad del control de convencionalidad es un carácter. Y esto
lo vamos a ver en lo que es el control interno, porque la oficiosidad no se da en el control externo, básicamente. Entonces, definitivamente el control externo va a estar en manos del Tribunal Internacional. Entonces, será interno cuando esta potestad es reconocida a determinados órganos jurisdiccionales o a todos los órganos jurisdiccionales para verificar la congruencia entre los actos internos, como dijimos, ya sea la Constitución, las leyes o algún acto de autoridad pública. Y es externa, también lo llaman externa o subsidiaria, cuando esta actividad la realiza el Tribunal Internacional o la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esta peculiaridad de lo que es el control de convencionalidad nos da la posibilidad de controlar tanto a nivel interno como a nivel externo. Lógicamente, el control externo va a tener sus deficiencias en el sentido del respeto al artículo 8.1 de la Convención y seguramente dentro de ese contexto fue lo que la Corte empieza a analizar esta doctrina, porque los casos que llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos llegan después de mucho tiempo, después de muchos años. Y bueno, básicamente cuando la Corte Interamericana analiza si fue razonable el tiempo que ha utilizado los órganos estatales y establece que no es razonable y básicamente también ellos lo hacen después de un tiempo extremadamente largo. Entonces, si llegamos al control externo, lógicamente estamos hablando dentro del contexto de la imputación que se es sometido, ¿verdad?, hacia los estados, ¿sabes? La imputación hacia los estados, y es básicamente cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un informe de fondo, somete el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y los estados, en estos casos, que eventualmente sean condenados por violación de los derechos humanos, hay que aclarar que lo son por actos de sus órganos, o por conductas de personas, o por actividades omisivas o activas. Entonces, los estados no actúan por sí. Entonces, siempre hay que tener bien en claro de que en el control de convencionalidad lo que se hace es analizar la responsabilidad del Estado dentro del contexto de aquellos actos que han realizado sus agentes. El origen de esta doctrina lo vemos en un caso, el caso Mirna Marchand contra Guatemala, en donde por primera vez Sergio García Ramírez hace alusión a lo que es el control de convencionalidad. Dice, este es un voto concurrente de Sergio García. Él había sostenido, bueno, el control de convencionalidad es lo que nosotros realizamos, dice Sergio García Ramírez, y se asemeja mucho a lo que realizan los tribunales constitucionales. Los tribunales constitucionales analizan la constitucionalidad de las normas o de los actos puestos a consideración de estos tribunales constitucionales. Sin embargo, dice él, o sea, parecida a esa labor, los tribunales internacionales lo que hacen es un control de convencionalidad de las normas y de los actos sometidos a su competencia. Y en este caso, en esta jurisprudencia, también ya Sergio García Ramírez hizo alusión al control interno de convencionalidad. Lógicamente, esta opinión suya, de alguna forma, podría resultar un tanto controversial dentro de lo que representa la soberanía de los estados. Se ha cuestionado mucho el tema de la soberanía en este caso. Entonces, dice Sergio García Ramírez, esta potestad no es exclusiva de la Corte Interamericana, no debiera ser exclusivamente de la Corte Interamericana. O sea, el monopolio del control de convencionalidad no debe ser exclusivamente de la Corte Interamericana. De lo contrario, se estaría cercenando derechos propios de los estados. Entonces,
Ya en este caso, Miramar, ya en la Corte, o sea, Sergio García Ramírez ya se alusiona al control interno de convencionalidad. Entonces, vamos a ver cómo después Sergio García Ramírez, porque este era un voto concurrente, iba ya en otros casos, como en el caso Tibi versus Ecuador, insistiendo en lo que es el control de convencionalidad, lo que hace el Tribunal Internacional. Y bueno, en el caso Tibi vuelve a decir que esto se asemeja mucho a los que realizan los tribunales constitucionales. El control de convencionalidad, él dice, lo que hace es examinar los actos impugnados, las disposiciones de alcance general a la luz de las normas, principios y los valores y leyes fundamentales. Eso es lo que hacen los tribunales constitucionales. La Corte Interamericana, sostiene Sergio García, por su parte, analiza los actos que llegan a su conocimiento en relación con normas, principios, valores de los tratados en que funda su competencia. Y aquí aclaramos que el control de convencionalidad está lógicamente circunscripto a la Convención Americana de Derechos Humanos y a los demás protocolos adicionales, los protocolos que nacieron del Pacto de San José de Costa Rica. Entonces, el control de convencionalidad es exclusivamente entonces una tarea de cotejo de norma interna con una norma internacional de derechos humanos. Aclaramos entonces que debe ser un tratado de derechos humanos y en este caso un tratado que fija la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sergio García Ramírez dice que, dicho de otra manera, si los tribunales constitucionales controlan la constitucionalidad, el Tribunal Internacional de Derechos Humanos resuelve acerca de la convencionalidad de estos actos. Entonces, recién en el caso de Almonacid Arellano, del año 2006, ya el Pleno de la Corte, huida de los conocimientos y de la doctrina en que se ha enmarcado Sergio García Ramírez, por primera vez, entonces, en el caso de Almonacid Arellano, la Corte había abordado el control de convencionalidad. Se dice la Corte es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley. Entonces, con esto nos está encaminando a lo que es un control interno. Si los jueces están compelidos por imperio de la ley, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Es lo que en el caso de Almonacid Arellano había sostenido la Corte. Ahora, pero cuando un Estado como el nuestro ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella. Lo que obliga a velar porque los efectos de las disposiciones convencionales se vean mermados por su aplicación, sostiene la Corte. Ahora bien, en el caso de Almonacid Arellano, la Corte ya está estableciendo, está fijando ciertos estándares de aplicación dentro de lo que era el control interno. Entonces, en ese caso, dice, el control de convencionalidad lo debe realizar el Poder Judicial dentro de lo que es interno. Pero aquí empieza a aparecer una cantidad de cuestionamientos de algunos estados, decir, pero ¿quiénes órganos del Poder Judicial tienen la competencia de realizar el control de convencionalidad? ¿Acaso no serán los tribunales constitucionales? Sostenían algunos que son algunos estados con una justicia muy formalista, muy constitucionalista. Entonces, en el caso Trabajadores Cesados del Congreso del año 2006, la Corte Interamericana, ampliando aún más su jurisprudencia, sostiene que los órganos del Poder Judicial son los obligados a realizar un control de convencionalidad. Pero aún así, ¿cuáles órganos del Poder Judicial? En el caso Cabrera García y Montiel Flores, del año 2010, la Corte sostiene jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos sus niveles. Entonces, con eso ya abrió
aún más ese abanico de posibilidades de quienes están obligados al control de convencionalidad. Y al final, en el caso Hellman contra Uruguay, la Corte Interamericana sostuvo de que el control de convencionalidad recae en cualquier autoridad pública y no solamente en el Poder Judicial. Con esto nos da la pauta de que, por ejemplo, un juez de faltas de las municipalidades está obligado a realizar un control de convencionalidad, por ejemplo, al momento de aplicar una sanción, al momento de aplicar una norma que estandariza las faltas, eso debe aplicarse a un transgresor. Entonces, en el caso Hellman contra Uruguay, la Corte definió prácticamente quiénes órganos están obligados al control interno de convencionalidad. Los fundamentos jurídicos en que la Corte sustenta el control de convencionalidad es de orden público internacional. Las obligaciones internacionales deben ser cumplidas de buena fe dentro de un principio del derecho internacional que conocemos, que es el Pacta Sunt Servanda. Paraguay ha ratificado el Pacto de San José de Costa Rica y todos los protocolos adicionales, y además de ello, Paraguay lo ha ratificado sin ningún tipo de reserva. ¿Qué implica esto? Esto implica de que, además de haber ratificado, Paraguay también admite la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. Entonces, si lo hizo el Paraguay libre, espontánea y voluntariamente ese acto, entonces, ¿por qué no debe cumplir de buena fe esa obligación convencional? Y además no es posible alegar el derecho interno para incumplirlas. ¿Podrías ir redondeando, por favor? Estoy terminando, gracias Bruno. Cuando me dan un micrófono ya no me callo. Gracias por advertirme eso. Voy a tratar de cerrar esto. ¿Cuál sería la consecuencia? Y con esto voy cerrando, del incumplimiento del control de convencionalidad. Bueno, el artículo 62.3 de la Convención establece que los estados están obligados al cumplimiento de las obligaciones convencionales y en algunos casos inclusive en modificar su legislación interna, incluyendo su propia constitución. Y aquí podemos definir que los tratados de derechos humanos están por encima de las constituciones, como ha ocurrido en el caso la última tentación de Cristo contra el Estado de Chile, en donde la Corte Interamericana obligó al Estado de Chile a modificar una de sus disposiciones constitucionales, y así lo hizo Chile. Entonces, el control de convencionalidad es obligatorio y los operadores de justicia deben conocer a fondo y con detalle la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se debe desarrollar una mentalidad más afín a los pronunciamientos de la jurisdicción interamericana. Y con esto cierro. Muchas gracias por el espacio y perdón por haberme excedido. Y muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Estamos recibiendo las preguntas y comentarios y lo vamos a leer al finalizar. Por último, tenemos al abogado Dante Leguizamón, experto en derechos humanos, es comisionado del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Adelante, Dante. Creo que tenías una presentación. Buenas noches a todos. Un agradecimiento a IDE y a USAID, digamos, por la invitación. Una pequeña presentación para poder acompañar un poco lo que quería plantear y que va un poquitito más a la práctica, digamos, y analizar un poco cómo podemos leer, y traigo unos ejemplos para analizar lo que yo particularmente considero desigualdad en los criterios de la aplicación de la ley penal y las normas procesales penales, ¿verdad? Primero, bueno, podemos concluir a partir también de lo que han expuesto los anteriores, las personas que me precedieron, es que Paraguay tiene un sólido corpus normativo en materia penal, en general en materia penal y en materia de derechos humanos. Paraguay ha ratificado los pactos, ha ratificado todos los pactos de derechos humanos.
En su Constitución Nacional y en el Código Procesal Penal están los estándares internacionales y las garantías procesales para un procedimiento, para el respeto de los derechos humanos de las personas vinculadas a los procesos penales. Tomando un poco la definición de Estado de Derecho que enmarca esta serie de conversatorios que hablan de que Estado de Derecho hace referencia a un principio de gobierno en el que todas las personas, instituciones y entidades, sean públicas y privadas, incluyendo el Estado, ¿verdad?, son respetuosos de las leyes que son promulgadas y publicadas y que son aplicadas en forma independiente. Y yo me quedo con igualdad de criterios porque es ahí donde quiero introducir y donde quiero enfocar un poco en mi exposición. Y voy a tomar algunos ejemplos para poder entender cuando hablamos de igualdad de criterios. Cuando hablo de igualdad de criterios tampoco hablo de que este sea el único problema del sistema penal, digamos, porque bueno, hoy me quiero enfocar en igualdad de criterios en la aplicación, pero sí no quiero dejar de mencionar la desigualdad de criterios a la hora de la persecución penal, ¿verdad? Yo creo que la pandemia en general nos mostró a todos que la persecución penal que está a cargo del Ministerio Público, existe una desigualdad importante, hubo una desigualdad importante en este proceso, y ejemplos muy rápidos de eso podemos ver que algunas personas eran obligadas a hacer sentadillas, o eran obligadas a correr, o eran al menos víctimas de tortura y malos tratos, o de malos tratos o torturas, y otras personas sí, bueno, podían casarse, podían aglomerarse, y finalmente después poder pagar a lo mejor una multa o algún tipo. Ahí ya vemos, digamos, la desigualdad a la hora de la persecución penal, que no quiero dejar de mencionar. Pero como bien decía, hoy me quiero centrar en la desigualdad en la aplicación del derecho penal. Entonces vamos a la población privada de libertad. Paraguay en estos últimos 20 años ha quintuplicado la cantidad de personas privadas de libertad en este proceso de adopción de un nuevo sistema penal, de un nuevo sistema procesal penal. Paraguay, de 3.200 personas privadas de libertad, ha llegado a tener 15.700 aproximadamente, y con la pandemia se produjo una baja, que en estos datos es una baja mentirosa, porque estos datos solamente muestran las personas que están en penitenciarías, y en la etapa de la pandemia habían al menos entre 800 y 1.200 personas en las comisarías, ¿verdad? Pero sin embargo, ya en el 2021 ya empezamos a retomar. En 6 meses tenemos casi ya 600 personas más privadas de libertad en el sistema penal. Esto nos hace pensar rápidamente en las respuestas fáciles. Bueno, subió la cantidad de personas privadas de libertad porque subió la criminalidad. Y ahí, disculpe si lo menciona, como se dice, tomo una investigación muy importante que hizo uno de los colegas que acaba de exponer, ¿verdad? Que hizo con el CONACYT. Es el Atlas de la Violencia, entre otros, el Banco Mundial, y que habla que en Paraguay en los últimos 20 años, o en los últimos 15 años, como dice la filmina en la que están viendo, el índice de homicidio doloso bajó del 24,8 al 7%. O sea, difícilmente podemos afirmar que con este índice podríamos afirmar que subió la criminalidad. Entonces se viene la segunda, podríamos decir, la segunda respuesta sencilla, digamos. Bueno, no fueron los homicidios dolosos los que subieron, sino los que subieron fueron los hechos punibles contra la propiedad. Y tomo de vuelta una imagen de esta misma investigación que nos muestra que entre el 2010 y el 2017 no suben los hechos punibles contra la propiedad en la medida que suben la cantidad de personas privadas de libertad. Se ve, podríamos decir, una fluctuación entre cómo se va desempeñando este hecho punible, digamos, ¿verdad? Y rápidamente
a mí rápidamente me hace pensar al menos en dos cuestiones. Primero, sube la cantidad de personas privadas de libertad, no es igual a la suba de la criminalidad. Y segundo, una frase muy conocida, que los delincuentes entran por una puerta y salen muy rápido o salen rápidamente de la cárcel, tampoco me parece que tenga mucho sustento viendo estos datos. Y entonces quiero tomar dos elementos para enmarcar, digamos, por qué hablo de a la hora de la aplicación penal. Y uno es la prisión preventiva. De esas 15.000 personas, hoy 14.400 más o menos, privadas de libertad, el 72% está privado de libertad de manera preventiva. Paraguay es el cuarto país en el mundo con los peores índices de privación de libertad, ¿sí? Y cuando la Constitución Nacional dice que la prisión preventiva puede ser dictada solamente cuando sea indispensable, el Código Procesal Penal trae requisitos importantes para decretar una prisión preventiva, que se deben dar conjuntamente, se deben dar en conjunto. Hecho punible grave, hay hechos suficientes para que sea razonable sostener que una persona es partícipe de un hecho, y el peligro de fuego, el peligro de obstrucción, y ahí está, digamos, la primera clave de por qué hay una primera desigualdad en la aplicación y por qué se sostiene algo que entiendo lo han abordado en otros paneles, en la cárcel está generalmente la gente pobre, como se dice, la cárcel generalmente es donde está la mayoría de la gente pobre. ¿Por qué? Porque cuando analizamos sobre todo la falta de arraigo, en Paraguay la falta de arraigo se centra en relación a las cuestiones económicas. Entonces, una persona que tiene la posibilidad de brindar una caución real o tiene de presentar un terreno, tiene mucha más facilidad de acceder a medidas alternativas que una persona de un barrio marginalizado económica, social y hasta urbanísticamente, ¿verdad? Ese arraigo no se analiza con relación a los lazos construidos, al arraigo familiar, a la cantidad de tiempo de la persona en ese lugar, a la participación comunitaria de esas personas, sino se mide generalmente en torno al dinero, digamos, a la posibilidad esta de brindar una caución real. El otro ejemplo tiene un poco que ver con algo que mencionaban también mis colegas que acaban de exponer, tiene un poco que ver con la aplicación de las penas. Y esto lo hice como muy rápidamente, pero quería traer ejemplos con hechos muy recientes, ¿verdad? O sea, podemos ver que a Roberto Cárdenas, intendente de Lambaré, por un hecho punible de lesión de confianza, que estipulaba un perjuicio patrimonial de 800 millones de guaraníes, fue condenado a 2 años de privación de libertad. Justo Pastor Cárdenas, ex titular del INDER, fue condenado por enriquecimiento ilícito y el monto de su enriquecimiento ilícito era 4.100 millones de guaraníes y fue condenado a 4 años. Sí, es cierto que en este caso específico se decretó un comiso especial importante sobre algunos bienes del señor Cárdenas. En otros casos, una persona despojó a un transeúnte de sus pertenencias con un arma blanca, cuchillo en la calle, y solamente habla de sustracción de pertenencias y fue condenado a 8 años. Y 2 condenados que rompieron la ventanilla de un vehículo y sustrajeron un maletín, hojas de cheque, un reloj de oro y la chapa de la camioneta fueron condenados a 7 años cada uno. Con esto quiero simplemente ilustrar muy rápidamente cómo valoramos, o cómo se valoró, valoraron los tribunales a la hora de sancionar a personas por hechos con perjuicios patrimoniales bastante diferentes. Y es ahí donde voy a pensar y ahí donde planteo esa diferencia de criterios a la hora de evaluar
y tomo un poco lo que decía el doctor Martens cuando hablaba de una justicia clasista, aparte de machista y entre otras cosas, ¿verdad? Con esto yo no busco, no estoy planteando que mayores penas puedan ser efectivas necesariamente ante la comisión de un crimen o un delito, sino lo que busco es ilustrar esa desigualdad a la hora de aplicar el derecho penal. Las garantías y los derechos se activan cuando intervienen o cuando son perseguidas las personas importantes o con poder económico. Ahí tomo también lo que decía Juan Martín, la escasísima cantidad de condenas en casos de tortura. Si ustedes recuerdan el caso de torturas por parte de la Marina en Ciudad del Este, con registro fotográfico de un caudal probatorio importantísimo, hoy, después de más de un año, no han sido siquiera imputadas esas personas, los militares, como uno de los ejemplos que ahí sí tenemos el mayor de los cuidados a la hora de desarrollar los procesos penales. Y en otros casos sí se relativiza un poco más, los procesos corren mucho más rápido y las condenas son más duras. Entonces nosotros cuando tenemos un grupo de personas, bueno, pensamos que probablemente las personas de tal o cual clase social, con tal o cual posicionamiento social o económico, fácilmente podrán reinsertarse en la sociedad. Y muchas veces, bueno, el perjuicio patrimonial no es lo mismo, digamos, no es analizado en profundidad. Sin embargo, en personas que probablemente nunca estuvieron insertas en la sociedad, le damos condenas más duras para que se traten de reinsertar o rehabilitar en nuestras cárceles que están con hacinadas y en situación crítica al 100%, ¿verdad? Entonces, tomando también lo que se dijo, la propuesta de fortalecer las instituciones, debería también sumarse un fuerte control con relación a cómo se dictan esas condenas y cómo se dictan esas prisiones preventivas, por supuesto con la intervención de los defensores en cada causa y la exigencia de lineamientos claros a la hora de aplicar las distintas estas cuestiones. Por ejemplo, que se pueda estandarizar un análisis real sobre cuándo hablamos de peligro de fuego, cuándo hablamos de arraigo, en toda su dimensión, no un arraigo económico. La posibilidad de las mediciones de pena o simplemente el cumplimiento de los plazos mínimos de la prisión preventiva. En algunos casos, en los casos sonados, en los casos de personas, entre comillas importantes, se respeta a cabalidad los plazos de las prisiones preventivas. En otros casos, no necesariamente son plazos que se respetan y donde las personas efectivamente buscan, o sea, se le otorgan medidas alternativas en ese sentido, ¿verdad? Las resoluciones judiciales se dictan de alguna manera de acuerdo un poco a quién es la persona que está siendo investigada. Tengo un planteamiento más que tiene que ver un poco también en la línea de lo que planteaba el doctor Martens, que bueno, que podemos, después de escuchar las preguntas, me gustaría un poco plantearlo. Bueno, me quedo por acá y muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la exposición. Entonces vamos a la ronda de preguntas. En el chat algunos ya pudieron ver tal vez, pero voy a volver a leerlo como para poder... Y la idea es leer en conjunto las preguntas y hacer una ronda en el mismo orden nuevamente, ¿verdad? Para la doctora Josefina, ¿es posible incluir la necesidad de la atención con calidez, el trato más humano en la formación de grado? Esto ayudaría a mejorar el acceso a la justicia. ¿Cuáles son las instituciones que ayudan a prevenir la acción de la justicia social? ¿De qué herramientas debemos dotar a estas instituciones para poder evitar que la justicia penal sea la primera y no la última instancia? Para Juan, ¿cuáles son los ámbitos sociales y políticos de los cuales se pueden solucionar estos temas? ¿Qué estaría faltando para que la justicia sea pronta y barata?
aún sigue siendo una ilusión. La gente recurre a la justicia, pero se termina cansado por tanta burocracia. ¿Qué posibilidad real tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos de ejercer ese control externo y sobre todo en forma oportuna? Hay un comentario que dice: control de actualización de antecedentes es lo que faltaría. En la Defensoría vienen personas con más de 7 rebeldías en secretarías contiguas, en un mismo juzgado contra un mismo sujeto, sobre el mismo tipo de hechos, donde en un juzgado le condenan a pena privativa, pero el otro no se entera o se hace. No revisa y revoca medidas y declara rebeldías infundadas mientras el sujeto está preso. En el tema lucha contra los esquemas de corrupción, especialmente empotrados en las instituciones públicas, se debe fortalecer a los órganos de control del Estado, darle mayor independencia operativa, administrativa y económica. Las auditorías internas institucionales es un buen órgano de control, pero están debilitadas, con muy poca independencia y objetividad. No cumplen su rol de prevención y detención porque no tienen independencia necesaria. ¿Por qué será que cuando un funcionario quiere hacer funcionar los servicios siempre acuden a artilugios para desviar la atención del servicio al usuario hacia asuntos internos? ¿Será para neutralizar a los funcionarios hábiles? Para que todo siga igual, siempre se les remueve a los funcionarios más comprometidos en resolver los problemas que aquellos que lo obstaculizan. Buenas tardes para el doctor Martín. ¿Cuáles serían las reformas necesarias concretas para fortalecer la institucionalidad y la independencia, por ejemplo, del Ministerio Público? Un comentario en general dice: esta teoría de los expositores es fantástica, rozando lo doctrinal, habiendo profesionales de excelencia como estos expositores. Me pregunto por qué aún no tenemos un Estado de Derecho serio y real como debe ser. Solo lo tenemos nombre en este bendito país. Para el doctor Leguizamón, creo que en este caso se vio una era del abuso de la prisión preventiva y generalmente se aplica por un mecanismo instalado hace unos años. Tanto la Fiscalía como los jueces no investigan el fondo de la cuestión y se limitan a aplicar la prisión preventiva incluso en contra de lo establecido en las leyes y la Constitución. No digo que todos lo hagan, pero sí la mayoría, y más en casos donde la prensa es la presión. No en balde se dice que la prensa es el cuarto poder del Estado. Una prisión preventiva que instala el ideal de libertad, donde el encierro es la regla y la libertad es la excepción. Si el sistema de control, ya voy a mirar en el chat porque si el sistema de control no cumple a cabalidad con su rol, ¿cuál sería la solución para evitar la aplicación selectiva de la ley penal? Bueno, es para todas las preguntas generan otra ronda y le pido que sean lo más concreto posible. Así que seguimos en la misma, en el mismo orden, entonces le damos la palabra a la doctora Josefina. Muchas gracias, Bruno. Bueno, creo que una de las primeras preguntas hacía referencia justamente a la sensibilidad. Había expuesto que uno de los valores que dentro de los ejes que tiene que trabajar el Ministerio Público justamente es el aspecto sensible, en el sentido de el rostro humano que tiene que tener este órgano, al ser el primero que tiene contacto con la víctima o con la persona que considera que sus derechos fueron menoscabados. Efectivamente, si uno no hace o no instala dentro del rol, dentro de su ejercicio como profesional o como funcionario del Ministerio Público, de que es un servidor público, de que se debe a la ciudadanía, realmente no se va a poder lograr hacer efectivo este valor institucional. Entonces es un trabajo que tiene que hacerse desde adentro y vuelvo a lo mismo, es decir, hay que quebrar ese estereotipo de que el funcionario, ¿verdad? Y el funcionario en este caso judicial es un privilegiado. En realidad, sí, puede considerarse un privilegiado en el sentido de que tiene una cierta estabilidad, pero no deja de ser un servidor público y por ende se debe a la ciudadanía y tiene que eso plasmarlo en la actividad y eso implica justamente una atención de vida. Uno no está haciendo un favor, uno está cumpliendo un rol y por ese rol, por esa actividad que está cumpliendo, está percibiendo, un salario que tiene como objetivo justamente hacer efectivo este valor. Así que yo comparto de que
uno tiene que sí, darle ese rostro humano a la atención desde el momento mismo que la persona que se siente, como dije en un comienzo, menoscabada en sus derechos o que está pasando por una situación conflictiva, tenga esa contención, tenga ese acompañamiento y esa orientación. Creo que también habían hecho referencia justamente al posicionamiento de los órganos de control interno en las instituciones del sector público y hacían referencia a las auditorías y la necesidad de que las mismas tengan independencia. Comparto, pero plenamente. De hecho, el primer acercamiento al cual se tiene con relación a hechos de corrupción es la investigación administrativa interna que se hacen en las instituciones. A ese efecto, y para que tengan también, para que sean válidas las mismas, necesitan estos espacios, estos órganos de investigación administrativa interna, la independencia necesaria para poder arrojar resultados objetivos. Y son de suma importancia, sobre todo para dos aspectos en todas las instituciones. En primer lugar, como aspecto preventivo, teniendo en cuenta que hoy día están instaladas en la mayoría de las instituciones las auditorías, auditorías forenses, que son auditorías que tienen a su cargo realizar justamente un análisis preventivo de dónde está el foco, el problema. Entonces, justamente eso hace que se tomen medidas preventivas antes de que ocurra un acto que después puede ser considerado un hecho de corrupción. Y por el otro lado, en caso de que no se haya dado esta circunstancia y que se haya obtenido ya la información de un hecho concreto de corrupción, nada más válido, nada más importante y nada más cercano justamente para poder obtener la información cierta, la información efectiva y la información que necesita el Ministerio Público que aquel que realiza desde el punto de vista de estos órganos internos. Y lo digo porque son parte de la casa y son los que saben dónde están justamente las informaciones necesarias que luego van a poder ser arrojadas al órgano investigador a efecto de que en el marco ya de un proceso penal pueda tener un resultado positivo en la investigación. Así que comparto también el hecho de fortalecer estas instancias administrativas de investigación. No sé si creo que había una segunda pregunta, pero no había comprendido el alcance de la misma, o si con esto tengo ya cumplidas las preguntas. Y, vamos a una segunda vuelta. Le damos la palabra a Juan ahora y después. Juan, adelante. Sí, Bruno, gracias. Creo que Dante mostró en su exposición gráficamente y con casos cómo opera esa selectividad y cómo se instrumenta la justicia penal para protección de intereses. Entonces, si vemos esa radiografía y tenemos esa imagen, claramente vamos a desconfiar del sistema de justicia. Y podemos preguntarnos por qué pasa esto, cómo y qué podemos hacer para fortalecer. Y entiendo y soy de la idea de que pasa mucho porque no tenemos buenos sistemas de acceso y remoción. O sea, los sistemas de acceso se siguen ficcionalizando de que son objetivos. Aunque se rindan, aunque se presenten ciertos documentos, hay una última instancia de entrevistas que se vuelven a puntuar e incluso hoy la transparencia nos permite ver en directo algunas sesiones, aunque ya se cocinen antes o aunque se decidan en reuniones anteriores, ese sistema, hasta tanto no sea absolutamente objetivo por oposición, por un examen riguroso, como ocurre en muchos países, tal vez esta debilidad y esta sujeción del sistema de justicia al poder político corrupto, no a cualquier poder político, sino a ese poder político que se aprovecha en las instituciones para cuestiones personales, van a seguir. Por tanto, debemos de tener también unos sistemas de remoción que tenga y guarde relación con el fiel cumplimiento de los mandatos normativos. De lo contrario, vamos a seguir sufriendo todo esto que los colegas que están aquí conocen muy bien. Por otro lado,
no podemos dejar de olvidar que en tanto tengamos una sociedad temerosa, somos uno de los países más temerosos de América Latina, y aquí la criminología mediática o el populismo mediático o el linchamiento mediático incluso de juezas, de fiscales que hacen lo correcto, se convierten en un peligro para la institucionalidad. Entonces, en la medida que nosotros vayamos teniendo demonios judiciales, como lo llama la teoría criminológica, a aquellos que cumplen garantías y por cumplir garantías son estigmatizados, no son protegidos. Entonces, esa cultura del garrote, esa cultura de la cárcel, debemos trabajarlo, y eso pasa necesariamente por una cuestión interinstitucional y por el fortalecimiento de la cultura democrática, por el fortalecimiento de la adhesión a estos valores democráticos. Y necesitamos, creo, participación y mejores niveles de control en distintos espacios. Por más de que no guarde una relación directa, no quiero dejar de mencionar que también necesitamos que el Poder Judicial, estábamos concentrándonos mucho en el sistema del Ministerio Público, pero necesitamos un Poder Judicial fortalecido en donde la cabeza, donde la Corte Suprema se encargue de cuestiones jurisdiccionales de fondo. Y tal vez es momento de pensar en un consejo de administración del Poder Judicial, o sea, donde exista un órgano administrativo que se encargue de los nombramientos, que se encargue de otras cuestiones que hacen al día a día al manejo de esas casi 9.000 personas que trabajan en el Poder Judicial, y los jueces de la Corte Suprema de Justicia realmente sean jueces que estén dictando sentencia, que estén estudiando, y estos sirvan para que nosotros, ciudadanos y ciudadanas, estemos observando ese proceso de decisión. Entonces, creo que hay mucho por seguir hablando, por seguir construyendo para superar esta tan negativa selectividad que nos mostraba Dante, en donde se concreta esto que en el dicho popular normalmente ya aparece. Al ladrón de gallinas se lo mandan muchos años preso, 8 o 10 años, y al que desfalcó 7.000 millones le dan una suspensión a prueba de la ejecución de la condena. Y mientras siga eso, vamos a seguir desconfiando de la justicia, y eso no contribuye a su fortalecimiento. Muchas gracias, Juan. Ahora, si el doctor Marcelo Torres podría responder. Gracias, Bruno. Hay una pregunta, escribí, de si la Corte Interamericana, de qué depende de que la Corte Interamericana haga un control oportuno y eficiente. En realidad sí lo hace, ¿verdad? Yo no diría que no sea eficiente el control que hace, el control de convencionalidad. Ahora, que sea oportuno, realmente yo particularmente creo que escapa de su competencia, porque la Corte Interamericana no tiene una morosidad a nivel de causas. El tiempo que se toma la Corte para resolver un caso es sumamente corto. La problemática en el sistema interamericano no se encuentra en la Corte Interamericana, se encuentra en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano previo. Para que tengan una idea, aquellos que no conocen el sistema, la Comisión Interamericana es como una suerte de ministerio público que prepara el caso, que investiga y que después somete el caso eventualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y eso lleva mucho tiempo, muchos años, y el argumento de los comisionados, en este caso, se debe a la cantidad de denuncias que se realizan o que ellos reciben anualmente. El año pasado, en plena pandemia, la Comisión Interamericana ha recibido más de 2.000 denuncias de violación de los derechos humanos. Y la cantidad de abogados con que cuenta la comisión no es suficiente para que puedan analizar los casos. Y bueno, hay ciertos artilugios que debe hacer uno para que el caso que se plantea la comisión toma interés la comisión en el caso. Todo tipo de lobby entra acá. Esta es una cuestión que no es algo, no es ningún secreto. Entonces, es por eso que la Corte Interamericana insiste en el control interno. ¿Qué significa esto? Que el control de convencionalidad no es de competencia exclusiva del Tribunal Internacional.
sino por el contrario, el control de convencionalidad es potestad y es obligación de los jueces internos. Entonces, para darles un ejemplo, en el caso de Sebastián Furlan, de la familia Furlan contra el Estado de Argentina, este niño que sufrió en ese momento una lesión cuando estaba jugando, si el Estado de Argentina, si la justicia argentina hacía un control interno inmediato y recibía el soporte médico que recomendaban los expertos, Sebastián Furlan no iba a crecer con esa discapacidad. Es así de sencillo. Entonces, cuando llega el caso a la Corte Interamericana, bueno, si bien la Corte Interamericana impuso ciertas sanciones al Estado de Argentina, seguramente ya fue un poco tarde para la integridad y la salud de Sebastián Furlan. Igualmente lo hizo con Paraguay. En los 9 casos que tuvimos, y el 10º caso que estamos esperando la sentencia de los ministros Ríos Ábalos y Fernández Gadea, en los 9 casos, 8 casos de condena tuvo Paraguay. El caso Ricardo Canese, que es un caso que ha contribuido muchísimo a lo que es el desarrollo de la jurisprudencia en materia de libertad de expresión. Los casos de comunidades indígenas, Sayobamá, Sayaquiaxé y Axense, que fueron casos de discriminación estructural, de estructuras sociales, indígenas, pobres y excluidos. Y el caso Instituto de Reeducación del Menor, que también de alguna manera ha contribuido, si hay una gran deuda aún en estos casos de cumplimiento de la sentencia, de alguna manera la Corte ha contribuido mucho dentro de lo que fue su competencia, dentro de lo que haya sido oportuno o eficiente, ¿verdad? La crítica que yo lo hago y la autocrítica que se hace en la Corte está en el tiempo que ha transcurrido en el planteamiento de ese control de convencionalidad. Y eso básicamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Dante, adelante. Bueno, yo básicamente, ligándome un poco también a lo que vienen mencionando, creo que algo que mencionó también el doctor Martens en su momento tiene que ver con la necesidad de investigación, digamos, ¿verdad? O sea, independientemente de los importantes controles que hay que realizar, ser toda esa faceta que visibilice y cuestione de manera más profunda el problema que hoy vemos en la justicia, en esta selectividad penal. Pero para eso necesitamos datos que podamos usar los investigadores efectivamente para poder pensar o diseñar políticas públicas. Y ese es un problema muy importante hoy en el Paraguay. Si bien hoy podemos acceder a los datos, las instituciones públicas no producen los datos que necesitamos para poder justamente eso, pensar en políticas públicas. Hoy podemos acceder a los datos, podemos pedir datos y nos envían cúmulos de datos, pero que no tienen una línea o que no terminan de servir efectivamente para pensar datos. Y voy a poner algunos ejemplos. Hoy el Ministerio Público, algo que vengo preguntando hace rato, el Ministerio Público no tiene datos sobre la cantidad de personas imputadas por el Ministerio Público. No tiene datos sobre la cantidad de personas en prisión preventiva. Uno le pregunta eso al Ministerio Público y el Ministerio Público te dice, no, la Corte es la que tiene ese dato. Entonces uno se va a la Corte y le pregunta, bueno, ¿cuántas condenas hay? Y te dice, hay tantas condenas en los últimos años. Bueno, ¿cuántas condenas se dieron por juicio abreviado y cuántas se dieron por juicio oral y público? Y no sabe la Corte, o por lo menos no te brinda el dato para que uno pueda trabajar con ese dato para pensar en políticas públicas o para pensar en disminuir o atacar los problemas de la selectividad penal. Los datos del Ministerio de Justicia con relación a las personas privadas de libertad tienen innumerables deficiencias. El mecanismo nacional construye muchísimos datos a partir de los datos del Ministerio de Justicia, pero los datos del Ministerio de Justicia en sí son muy precarios. Los datos de la Policía Nacional también tienen ese problema porque no hay un seguimiento. Pero lo más importante es que todas estas instituciones que producen datos para el sistema penal no dialogan entre ellos. O sea, el Ministerio Público tiene algunos datos
que son centrados en los datos de denuncias recibidas, no en los datos de cuántos imputados, cuántos con prisión preventiva, cuántos fueron condenados a cuántos años. Esos datos el Ministerio Público, o al menos no nos brindan esos datos a los investigadores. O tiene específicamente con relación, por ejemplo, a niñez y adolescencia, que sí se ha hecho un esfuerzo, entre comillas, un poco mayor. Pero la Corte tiene unos datos que también tiene tantos datos, es tan grande la torta, por decirlo de alguna manera, que no tiene organizados los datos para que puedan dialogar con las otras instituciones, para poder tener certeza y decir, bueno, ¿cuál es nuestro mayor problema hoy de a cuántas personas se las condenó y a cuánto tiempo se condenó a las personas por hurto agravado? ¿Y cuánto fue la cuantía de los hechos del perjuicio ocasionado? Esos datos que yo mostraba son datos sacados básicamente de la prensa, digamos. O sea, uno busca hurto agravado, condenado, y el Ministerio Público te muestra que fue condenada a 8 años una persona que robó una chequera y un reloj, y que fue condenado a 2 años una persona que se detectó que tenía 8.000 millones de perjuicio patrimonial, digamos, ¿verdad? Entonces, esos datos, la construcción de esos datos es fundamental para poder pensar en políticas públicas, para poder atacar esa selectividad penal y para poder efectivamente generar esa política para que ese tipo de hechos no sigan ocurriendo de la forma que siguen ocurriendo. Sumado eso al fortalecimiento de las instituciones, sumado eso al control que hablábamos, que es importante, y por supuesto también me sumo a lo que mencionaban con relación a los sistemas de ingreso y a los sistemas también de enjuiciamiento a las personas que cumplen esas funciones, ¿verdad? O sea, creo que uno de los caminos es tener certeza y poder evaluar efectivamente para poder empezar a pensar más decididamente en políticas efectivamente útiles y no legislar a partir de lo que ocurre o un caso sonado o una cuestión muy mediática. Se quiere levantar, se levantan las medidas o se va a pasar de homicidio culposo a doloso por hechos que ocurren y que son gravísimos. Pero tenemos que ver estadísticamente, o hay que investigar efectivamente qué efectivamente es lo que necesitamos, no para sancionar más, sino para prevenir esos hechos. Y ahí es donde no tenemos esos datos y están todos dispersos, no dialogan, y tenemos, bueno, este problema, y que es realmente un problema muy grande, pero del cual eso no significa que no tengamos que ocuparnos de ese problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Dante. Bruno, si me permitís, hay una pregunta que no evacué. Sí, adelante, adelante. Es para la doctora Zoraida Cañiza. Ella pregunta si hoy día ha cambiado la formalidad para presentar una demanda contenciosa ante la Corte Interamericana, o sigue siendo la misma formalidad. Bueno, en realidad, no sé a qué formalidad se refiere la demanda o la petición ante el sistema. Se hace a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una página de la comisión en donde por internet se puede hacer la denuncia y se establece ciertos estándares que la comisión recomienda, basado en el artículo 45.2 de su reglamento. ¿Cuáles son esos estándares que fija básicamente la comisión? Primero, la posición del peticionario. O sea, lo que a la comisión le va a interesar es en qué posición se encuentra el peticionario. Se refiere a la posición de vulnerabilidad del peticionario. Ejemplo, la posición de vulnerabilidad de la comunidad Sayo-Guamasa, que se encuentra apostada en la vera del camino de la ruta Transchaco, sin ningún tipo de asistencia estatal. Segundo, la naturaleza y la gravedad de la violación. ¿Qué disposición convencional fue violada por el Estado? Porque aquí la imputación va en contra de los Estados. Tercero, la necesidad de desarrollar o aclarar la jurisprudencia del sistema. Y esto es un tema clave porque para presentar un caso
uno debe tener un soporte jurisprudencial y bueno, y debe haber un aporte al desarrollo de esa jurisprudencia. Cuarto, el eventual efecto en la decisión de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. Por ejemplo, un cambio legislativo o un cambio de actitud en la conducta de los agentes estatales. Y por último, la calidad de la prueba disponible. Lógicamente, para sostener un caso ante el sistema y para que la comisión tome interés en un caso, debemos contar con una prueba o con pruebas disponibles y que sean de buena calidad, vamos a decir, porque en ciertos casos la Corte Interamericana eleva su estándar de valoración de prueba y en otros casos lo baja el estándar de valoración de prueba. Gracias, Bruno. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer otra ronda porque está llegando ya el tiempo. Voy a leer comentarios que hay. En general hay pocas preguntas. Ya el doctor Marcelo respondió. Dice, populismo penal mediático. En base a la última intervención de Dante también decía eso, ¿verdad? No solo al funcionario judicial, dice al servidor público también, y en especial a los funcionarios judiciales, no sé a qué se refiere. Después dice, defectuoso sistema de remoción de funcionarios que han cometido falta es lo que da impunidad. Daisy Gómez también decía, tiene toda la razón, también el control interno es necesario, viendo el cuadro completo contribuye mucho a mayor respeto del cumplimiento y de las tareas. Asimismo, doctor Leguizamón, llegué a trabajar en el penal de Tacumbó en el año 2014, en ese entonces ya nos cuestionábamos. Excelente, doctor Leguizamón, es una falencia con la cual tropezamos de no tener los datos estadísticos a fin de gestionar las políticas públicas. Debe existir o aplicarse una dictadura democrática desde una política de Estado inflexible y así erradicar la corrupción en todas las instancias estatales y privadas a los efectos de engrandecer la nación paraguaya. El acceso a la justicia es utópico para un alto porcentaje de la población paraguaya y más aún en los estratos sociales vulnerables. Excelente delineamiento por el profesor Martén sobre el punto de acceso a la justicia. Muy bien, como ven, son comentarios, ya no son preguntas muy directas, así que lo que les pediría a los panelistas, si tienen algún punto que resaltar como cierre o algo que les pareció que les faltó en el tintero, entonces les doy una ronda más y después tenemos el cierre a cargo de Javier. Sigamos al revés ahora, sigamos primero a Dante. Adelante, Dante. Bueno, perfecto. No, en realidad a mí me interesa mucho que se haya quedado como planteado, que haya quedado planteado muy claramente la desigualdad y en los criterios aplicados, en ese derecho penal selectivo que se traduce en la aplicación de la norma, independientemente de que existan legislación, de que exista un corpus normativo, digamos, fuerte para el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, en la práctica eso se ve bastante relativizado. Preocupa que las iniciativas apuntan muchas veces a relativizar más inclusive esos derechos, a utilizar, por ejemplo, el procedimiento abreviado, haciendo una suerte de renuncia, entre comillas, de la posibilidad del derecho a la defensa en juicio, y bueno, y otras cuestiones que buscan agilizar esos procesos en vistas a la cantidad, entre comillas, de causas existentes. Preocupa que esa selectividad penal también se traduce en la persecución penal que mencionaba y que la pandemia nos ha mostrado con mucha claridad cuando unas personas realizan donaciones y otras personas en realidad fueron procesadas y hoy están siendo, inclusive, tienen que realizar donaciones y si no tienen efectivamente esa plata se presenta la posibilidad de que vayan privadas de libertad, hablando de las violaciones de la cuarentena en general.
Pero existe, y creo que es importante que entendamos que esa desigualdad en la aplicación de la ley es un problema fundamental de nuestro sistema de justicia. Esa desigualdad en la aplicación de la prisión preventiva es un problema fundamental de nuestra justicia. A eso se le suma la morosidad judicial y se le suma un sistema penitenciario en condiciones horribles para las personas en general, crítico en casi todos los aspectos, de hacinamiento, acceso a la salud, a trabajo, a educación, a seguridad dentro de la cárcel. Hay estudios interesantes sobre muertes dentro de la cárcel, hay estudios interesantes sobre el hacinamiento en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, al que pueden acceder vía internet, digamos, si están interesados en los temas. Y bueno, un poco dejar esa preocupación y dejar la necesidad de mirar, de seguir mirando, de investigar y de forzar de que nuestras instituciones nos den la información necesaria como investigadores, como profesionales, para poder presionar y exigir políticas públicas que busquen cambiar esta situación que realmente es preocupante, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Dante. Marcelo, palabras finales. Gracias. Brevemente, hay que partir de la base de que todos somos partes integrantes de esta sociedad y nadie escapa del imperio de la ley. Y los jueces, básicamente me refiero a los jueces, están obligados a hacer el control de convencionalidad, en particular, como lo ha abordado tanto Juan como Dante y Josefina, ¿verdad? En lo que respecta a la aplicación de las medidas cautelares, el desarrollo del artículo 7 de la Convención que establece, que establece la privación de libertad, y el artículo 8 del plazo razonable de duración del procedimiento. Tanto el 7 como el 8 establece el plazo razonable de duración de ambos. Y lo que faltaría en este caso es que los jueces tengan mayor afinidad a lo que es el desarrollo jurisprudencial de la Corte Interamericana de estas dos disposiciones convencionales y aplicarlos. Y con eso seguramente vamos a tener esos gráficos que hemos visto del aumento en materia de la prisión preventiva, seguramente vamos a verlo más disminuido. Los buenos fundamentos de las sentencias le van a dar solidez a las decisiones. Entonces, seguramente el sistema de control, en donde hay mucho temor por parte de los jueces, al momento de aplicar una norma, va a tener mayor peso, lógicamente, con buenos argumentos, cómo podría enjuiciarse a un magistrado. Eso no puede suceder. Yo siempre pongo como ejemplo a un colega penalista y juez argentino, que básicamente él no aplica la prisión preventiva. ¿Y acaso a él alguna vez le han hecho algún juicio político, se atrevieron a hacerle un juicio político porque no ha aplicado la prisión preventiva? No se han atrevido, lógicamente. ¿Por qué? Porque es un jurista que tiene mucho peso, es conocido, es un doctrinario muy respetado, y por lo tanto sus decisiones son muy respetadas. Entonces eso es lo que básicamente, lo que le faltaría al sistema judicial de nuestro país, según mi visión. Gracias. Muchas gracias, Juan. Si tenés algo para cerrar. No, sencillamente que estos espacios son muy útiles y necesarios porque además de abogados necesitamos ser cientistas del derecho. Necesitamos analizar y documentar el funcionamiento del sistema de justicia. Necesitamos describir sus fortalezas, sus debilidades, y eso solamente podemos hacer abstrayéndonos de nuestro día a día y de nuestra práctica. O sea, debemos mirar al derecho como un fenómeno social en donde interactúan diversas fuerzas, diversos intereses, y esos tenemos que tener la posibilidad de leerlos, de describirlos, de visibilizar y por sobre todo de publicar, ¿no? Y con relación a los datos que se preguntaban, los datos estadísticos de las instituciones son políticos, son creados para mostrar éxito institucional.
básicamente. Entonces, debemos saber por eso que cada una de las instituciones van a tener un sistema de recolección y de presentación de datos. Allí está lo que decía Dante. El desafío es que disponibilicen a todas y todos y de a partir de allí nosotros también podamos sacar nuestras propias conclusiones, porque no vamos a tener una realidad diagnosticada de una manera eficiente si es que hay una opacidad institucional. Y finalmente, el derecho penal debemos reservarla para las cuestiones más horrorosas y en aquellos en donde no hay otra forma de solución. Como dice Binder, ¿no? Quien se declara abolicionista de todas las cuestiones que se puedan solucionar por otra vía y dejar el derecho penal solo, única y exclusivamente para aquellas situaciones que como sociedad aún no sabemos cómo resolverla de otra manera. Muchas gracias, Juan. Y finalmente, entonces, Josefina. Bueno, por último quisiera volver a enfatizar, soy una convencida de que el fortalecimiento a las instituciones, el fortalecimiento a quienes operan en las instituciones es una herramienta fundamental para poder lograr la eficacia y la efectividad en la actividad. Entonces, considero y creo que justamente el llevar a cabo acciones que tiendan a fortalecer a aquellas instituciones encargadas de hacer efectivo el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos es una herramienta fundamental. También es una herramienta fundamental fortalecer la capacidad técnica de los operadores de justicia, el dotarles de las herramientas para que también puedan llevar a cabo investigaciones que finalmente tengan un resultado positivo, un resultado como el que se espera, que cuando exista esa responsabilidad realmente sean condenas ejemplificadoras. Como decía Dante, esa disparidad en las condenas no tienen que existir porque se traten de cuestiones o hechos o investigaciones que tienen mayor grado de mediatización que otras. No, la justicia es igual para todas, para todos los ciudadanos, o así debería de ser. Y por último, y haciendo hincapié también a ese rostro humano que tienen que tener los operadores de justicia, es instalar justamente en los funcionarios que la única forma de poder hacer posible el derecho fundamental, la garantía constitucional del acceso a la justicia, es justamente desde la primera persona que recibe al usuario de justicia, darle una atención inmediata, darle una atención comprometida, y a su vez también quienes tengan a su cargo realizar las investigaciones, tomar las decisiones correctas, oportunas, a efecto de que justamente no queden impunes ciertos hechos punibles o ciertos hechos delictivos que tanto nos afectan como sociedad y que tanto hoy nos ponen y nos exponen en forma nacional y mundial. Entonces, la única forma de evitar este tipo de situación y exposición es tomar esas decisiones en el momento oportuno. Y como bien decían, si así no se hace y si así no se toma esa decisión, pues bueno, habrá que asumir las responsabilidades como corresponde, y los órganos encargados de analizar esas actuaciones irregulares tendrán que también tomar sus recaudos, sus decisiones, ¿verdad? Eso nada más. Y bueno, nuevamente agradecerles la oportunidad. Para mí fue un gusto compartir con todos los panelistas y agradecida con la invitación. Bueno, muchas gracias a los panelistas que instalaron temas, datos con suficiente respaldo. Para terminar, entonces, agradecer también a las 120 personas que estuvieron siguiendo el panel. Vamos a procesar esto. El próximo panel es sobre Estado de Derecho y Educación Superior. Pero antes de irnos, entonces le daría la palabra a Javier Contreras para que nos dé las palabras de cierre un poco de este panel. Sí, muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a los panelistas. Realmente muy interesante y muy importante este espacio porque
Bueno, en la transparencia, además de, vamos a decir, necesitamos transparencia, necesitamos analizar realidades. Eso es muy importante. Los abogados tradicionalmente en este país estamos por lo general acostumbrados a meternos en las normas y analizar la interpretación de las normas, analizar nuestro propio caso, y estamos dando vueltas en un microcosmos que no nos permite ver el panorama completo por lo general. Lastimosamente esa no ha sido una tradición para nosotros. Ahora empezamos a generar también ciencias sociales que nos permiten un poco visibilizar el cuadro grande, que nos debe orientar en nuestras actuaciones, ¿verdad? Entonces empezamos tenemos que conocer realidades. Para conocer realidades necesitamos datos, necesitamos gente analizando los datos, y después tenemos que reflexionar sobre los datos y tomar decisiones razonables y correctas en base a realidades, y no en base a mitos que se construyen para orientarnos con respecto a intereses de personas que tienen el poder de orientarnos de repente a focalizarnos en temas que no son los relevantes para nosotros como sociedad. Entonces, tenemos pocos datos, pero esos pocos datos que han sido traídos a estos paneles nos están indicando que estamos apuntando aparentemente de forma incorrecta, ¿verdad? Digo aparentemente porque no puedo ser conclusivo, no tenemos muchos datos, pero tenemos, por ejemplo, en el panel anterior tuvimos al doctor José Galeano, que nos presentó un mapa, ¿verdad?, de Asunción, y nos mostró en qué barrios viven las personas que están privadas de su libertad, que son asuncenos, ¿verdad? Y son de 5 o 6 barrios. ¿Y cuáles son esos barrios? Son barrios marginales, son barrios pobres, ¿verdad? Entonces, bueno, eso fácilmente nos dice, los pobres son los que se van a la cárcel. Entonces, básicamente, es un riesgo enorme en este país ser pobre para terminar en la cárcel, ¿verdad? Y a lo mejor podemos buscar soluciones mucho más inteligentes. No es que podemos, deberíamos, ¿verdad? Si aspiramos a ser un Estado de Derecho, que hacemos declaraciones muy lindas y aceptamos todos los pactos y nos obligamos a cumplir esos pactos, pues por obligación normativa o por impulso humano o por impulso inclusive hasta o sea, yo digo, o sea, pienso, ¿verdad? O por solidario o por miedoso, ¿verdad?, abordar el problema de la criminalidad para evitar más criminales, ya sea porque soy bueno o porque tengo miedo a la criminalidad, pero atacando sus causas reales, ¿verdad? Y si estamos conectando criminalidad con pobreza, pues entonces existe probablemente gente que está condenada a ser condenada por ser pobre, por no tener oportunidades. Entonces podemos trabajar en generar oportunidades para esa gente. Orientemos nuestra política de Estado hacia generar oportunidades a esa gente para evitar que vayan a la cárcel. Algunas buenas noticias que nos trajo Dante es que disminuyó el porcentaje de homicidios dolosos de forma significativa. Quiere decir que hay cosas positivas, disminuyó los hechos punibles contra el patrimonio del porcentaje en forma significativa. Entonces, algunas cosas positivas estamos haciendo y miramos realidades para continuar haciendo cosas más positivas, más razonables. A lo mejor podemos orientar parte de los recursos, en vez de construir más cárceles, ¿verdad?, en dar más oportunidades a gente que no tiene oportunidades, ¿verdad? Por otro lado, orientar también un poco más a la transparencia y al control interno, ¿verdad?, a fortalecer a los órganos que son los que proporcionan la información a los que tienen que investigar esos hechos punibles, porque o sea, finalmente un fiscal es un investigador, no es un mago, y si no hay un órgano que le pase información buena, ¿verdad?, un órgano de control sólido o generar transparencia para que la ciudadanía pueda aportar información sólida, pues finalmente va a ser un órgano que va a pelear mucho en una situación de mucha desventaja con respecto a la criminalidad organizada. Finalmente, otro tema interesante es, no tenemos que dejar de lado nunca el tema, nuestra ley número 1 de la democracia. Aceptamos la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Sin embargo, somos el país con mayor tasa de prisión preventiva en el mundo. Y un tema final que es muy importante, o sea, no tenemos que culpar a otros de nuestros problemas. Muchas veces decimos, no, pero la Corte Interamericana está llena, tiene mucha morosidad. ¿Y por qué tiene mucha morosidad? Porque acá no estamos cumpliendo con nuestros deberes. Si la propia Corte nos está diciendo, ustedes son los garantes del pacto, ustedes tienen que hacer un control de convencionalidad antes de tomar cualquier decisión. Entonces, nosotros deberíamos hacer los ajustes internos para evitar que tengamos que estar yendo en masa a reclamar ante la Comisión de Derechos Humanos aquello que no estamos exigiendo que se cumpla en nuestro propio país, ¿verdad? Acuérdense, o sea, la comisión es un órgano también que debería
debería ser residual, ¿verdad? No debería ser nuestra primera opción. Nuestra primera opción son todas las autoridades nacionales que deben aplicar las normas, ¿verdad?, que están en nuestra Constitución Nacional. O sea, ni siquiera son normas foráneas, están en nuestra Constitución Nacional. Y nuestra Constitución Nacional dice que cualquier derecho humano basado en la dignidad del ser humano no enunciado, eso no obsta a que tenga que ser aplicado. Entonces, tenemos todas las herramientas, tenemos todas nosotros las normas, tenemos que tener el coraje de aplicar, tenemos que fortalecer nuestras instituciones, tenemos que apuntar mejor, ¿verdad? Y no solamente desde el punto de vista judicial, sino desde el punto de vista de todas las demás instituciones que tienen que hacer justicia social. Bueno, eso yo digo como un redondeo muy interesante. Tenemos que continuar haciendo este tipo de análisis y tenemos que exigir mayor transparencia y continuar analizando para tomar decisiones que apunten a solucionar nuestros problemas reales conforme a nuestra aspiración de ser un Estado de Derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Les recuerdo el próximo panel el 11 de agosto sobre educación superior y Estado de Derecho. La idea es tener el resultado del seminario en un documento que sirva para seguir discutiendo estos temas tan interesantes. Muchas gracias a todos los presentes y en especial a los panelistas. Hasta luego.